Nuestro invitado de hoy es alguien que no necesita presentación, es el doctor Rafael Porlán Ariza. Él nos visita de la Universidad de Sevilla, es un referente en la formación docente universitaria y en la innovación educativa. Profesor Rafael, bienvenido a los micrófonos de la UD Estéreo. E inicialmente cuéntenos quién es Rafael Porlán y cuál ha sido su trayectoria académica. Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa y bueno, es una pregunta complicada porque ya tiene uno una edad, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo? Pues yo soy una persona muy vinculada al compromiso. No sé si por mi formación inicial, donde estuve muy implicado en movimientos religiosos, pero de izquierda, una cosa muy peculiar que hubo en España en la época de la dictadura franquista, ¿no? Que había muchos sacerdotes que eran curas obreros y que estaban implicados en cambiar la dictadura por una democracia y me influyeron mucho porque yo estudié en un colegio de curas, ¿no? En los Escolapios. Luego, ahora ya no soy religioso, soy ateo y laico, pero en aquel momento yo creo que esa influencia de determinados sacerdotes, algunos que habían estado en las misiones, habían vuelto de aquí en Iberoamérica, en Latinoamérica, en países con muchas dificultades, me influyeron mucho porque tenían una doctrina muy de la teología de la liberación y de lo que en aquel momento eran los cristianos por el socialismo, cristianos de base y tal. Y eso me influyó mucho. Luego, desde muy pequeño, desde los 14, 15 años, me impliqué políticamente en la clandestinidad en España. De hecho, he estado en la cárcel. Me impliqué políticamente con partidos. Entonces no existían partidos, existía el dictador, que era Franco, como en otros países, ¿no? Y todo lo demás era clandestino, era ilegal. Claro, eso a los 14 años, imagínate, 14, 15 años, pues me ha marcado mucho, ¿no? Ese compromiso social y político ha ido evolucionando, ¿no? Entonces éramos muy idealistas, pensábamos que íbamos a hacer una revolución en la sociedad y tal. Las cosas luego uno descubre que son mucho más difíciles, más complejas, con más matices, ¿no? Pero lo fui volcando en la educación. Cuando me hice biólogo, soy biólogo de formación inicial, también me pareció una profesión y una disciplina con mucha repercusión social por la ecología, por los problemas ambientales, etcétera. Y luego me conseguí trabajo en una escuela de magisterio y daba clases de biología a futuros maestros. Y en un momento me planteé, bueno, pero un maestro no tiene que saber la biología de un biólogo que va a investigar en biología, porque un maestro enseña muchas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de biología tengo yo que enseñarle a un maestro? ¿Y sabes lo que hice? Cuando mis alumnos iban de práctica a los colegios, yo me iba de práctica a un colegio para aprender lo que era una escuela. Yo no había estado, había estado en mis escuelas, ¿no? Como alumno. Sí. Entonces eso me ayudó mucho a trascender de la biología y crearme más un compromiso con los alumnos, con los niños y con las niñas y con una transformación de la educación. Conocí a Freire, pedagogo de Brasil, a otros pedagogos y empecé a unir biología con pedagogía. Y hice una tesis doctoral en didáctica de la ciencia o educación científica, ¿no? Mezclando una pedagogía científica y enseñar ciencia de forma pedagógicamente adecuada. Y eso me llevó pues a trabajar en colegios, con profesores. Y llegó un momento que dije, ¿pero yo qué hago intentando cambiar la escuela y no cambiar la universidad, que es donde yo trabajo? ¿Por qué me pongo a intentar ayudar o decir a otros cómo tienen que cambiar y no cambio la institución donde yo trabajo, que es la universidad? Me impliqué en mi universidad a nivel pedagógico y me he llevado llevo 12 años con un programa de formación didáctica de los profesores de la universidad, que ya sabemos que la mayoría dan clases muy tradicionales y con mucho de rechazo de los alumnos y tal, y tratamos de mejorar la enseñanza en la universidad. Y esa es mi realidad actual. ¿Cuál es el hilo conductor? El compromiso social, que primero era muy político, ahora es más social, aunque también mantengo vínculos emocionales y voto y tal, y me identifico más con unas opciones que con otras, pero ya no tengo una actividad política como tuve en otras etapas de mi vida, ¿no? Me desengañé mucho también del mundo político, ¿no? Estoy más vinculado al compromiso social, a las luchas sociales, a las organizaciones no gubernamentales, a los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Y en mi caso, en el terreno educativo, los movimientos que quieren mejorar la educación, que quieren estar más comprometido con los alumnos, con las zonas pobres, las zonas desfavorecidas, etcétera, etcétera, ¿no? Con la escuela pública. Ese es mi hilo conductor. ¿Fue militante? Sí, yo milité en partidos ilegales. En aquel momento, partidos de izquierda, pero de izquierda radical. Y en una de esas ocasiones, pues los sindicatos que eran ilegales convocaron una huelga general y yo con 20 años, era el presidente de la asociación de vecinos de mi barrio, un barrio obrero muy marginal de Sevilla, y me cogió la policía y estuve en la cárcel. Tuve la suerte de que me cogió en el final de la dictadura y se declaró una amnistía política. Estuve poco tiempo en la cárcel. Salí, tenía que ir todas las semanas a la comisaría, estaba en libertad provisional, pero hasta hace 10 años o 15 años fui a dar una conferencia a las Islas Canarias y te piden el carnet de identidad
Y estando yo echando la siesta antes de ir a dar la conferencia en el hotel, vinieron 2 policías a llamar a mi puerta y me dijeron, ¿usted a qué ha venido aquí? Ya en democracia, ¿eh? Porque usted está todavía, yo todavía estaba en los ficheros de la policía como activista político y tal, pero habló con, ya hacía 15 años que había democracia en el país. O sea, lo complicado que es, digamos, acabar con todos los residuos de una dictadura, ¿eh? ¿Cuál es como el panorama, no solo en España, sino en Latinoamérica, de lo que conoce? ¿Cuál es el panorama de la formación universitaria? Bueno, yo creo que hay elementos que son muy comunes. O sea, hay una diferencia a nivel económico. Yo creo que hay más financiación en Europa que en Latinoamérica y que en eso se nota la diferencia de desarrollo económico. Pero los problemas básicos de las universidades son muy parecidos. Yo cuando comento con los compañeros de aquí, y de México y de otros países, Brasil, Chile y tal, los problemas que tenemos en la universidad española y son muy parecidos. Veo una relativa diferencia en los temas de financiación y una diferencia también importante, salariales. O sea, veo, por ejemplo, en España, la diferencia de lo que cobra un maestro de escuela, el nivel más bajo, o un maestro de educación infantil, ¿vale? El nivel más bajo del sistema educativo, con lo que cobra un catedrático de universidad, que es el nivel más alto, es mucho menor la diferencia que aquí. Aquí las diferencias salariales entre los que cobran menos en el sistema educativo, en los demás ámbitos no lo conozco, pero en España la diferencia puede ser que un catedrático de universidad cobre el doble que un maestro. El doble. Aquí puede cobrar, no sé exactamente aquí en la Universidad Distrital, ¿no? Sí. Pero aquí puede cobrar 3 y 4 veces más o más. Eso siempre me ha sorprendido, ¿no? Que en Europa, o por lo menos en determinados países de Europa, el rango salarial en el sistema educativo, insisto, para la audiencia, no me vaya a confundir con otros ámbitos. Yo creo que también ocurre en otros ámbitos, pero el que conozco con datos es mucho menor que en Latinoamérica. Mis compañeros, yo le he preguntado a compañeros de países latinoamericanos, catedráticos como yo, ¿tú cuánto cobras? ¿Y cuánto cobra un maestro? Y yo me escandalizaba, ¿no? De cómo puede ser que tú cobres 5 veces más que un maestro. Porque al final el maestro tiene un trabajo incluso más duro que el que tiene un catedrático de universidad. O una maestra de infantil con niños de 3, 4 años, de 2, 3 años, que la distancia de edad es abrumadora y hay que hacer un mayor esfuerzo para adaptarse. Una maestra o un maestro de niños pequeños acaba agotado. Yo no sé cómo aguantan, vamos. ¿Qué diferencias ve usted entre ese estudiantado de doctorado en España al de Latinoamérica? ¿Qué lugares comunes se encuentra? ¿Qué diferencias? Todos tienen los mismos problemas. Sí. Casi todos los alumnos y alumnas que se ponen a hacer un doctorado en mi rama, en educación, en didáctica de la ciencia, en otras ramas no puedo hablar, tienen varios problemas que son comunes y las diferencias que puede haber no son tan importantes. El primer problema es definir bien qué se va a investigar. O sea, es un problema general que uno quiere investigar mucho más de lo que puede. Todo, quiero investigar todo, quiero cambiar, no sé qué, quiero. Y las investigaciones tienen que ser muy, muy centradas. Para hacerlas bien, el foco tiene que estar muy bien puesto. Incluso hay veces que hasta que no estás en mitad de la tesis, todavía el foco está difuso, ¿no? Sí. El decidir bien el problema o los problemas. Yo siempre les pongo de ejemplo a los que vienen a que yo le dirija o que yo empiezo a dirigirle una tesis, le enseño un folio, un papel en blanco, un folio se dice aquí, en blanco, y le digo, esto es tu mente ahora mismo, tú quieres hacer todo esto. Y tiene un puntito en un sitio que yo he puesto con un bolígrafo. Digo, ¿ves ese puntito que hay ahí? Pues lo tienes que reducir a esto. Es exagerado, ¿no? Pero es para hacerle ver que tu problema principal es que seguramente quieres hacer muchas cosas y quieres cambiar muchas cosas y quieres tal, y al final te tienes que focalizar en una cosa muy concreta que puedas investigar a fondo, que puedas aportar algo, no una novedad excepcional, pero sí una aportación de ayuda a otros investigadores, a los maestros y a los docentes en la práctica, y para eso no puedes abarcar mucho, porque el que mucho abarca, poco aprieta, sí. ¿No? Y entonces ese es el primer problema. Luego hay otro problema importante, y es que, sobre todo si una tesis, que yo siempre intento en educación que sean tesis con datos empíricos, con datos de la realidad, con experiencias en las escuelas y tal, cuando pasas del pensamiento teórico, las lecturas que hacen van creciendo sus teorías, ¿no? Y pasas al plano de lo empírico, de la práctica real, ahí se crean unas contradicciones. Claro, sí, porque no es lo mismo pensar, son epistemologías distintas. Pensar sin hacer, muy fácil. Hacer pensando es mucho más difícil. Entonces, que eso encaje y no haya grandes contradicciones, y si las hay que se admitan, se pueden reconocer, ¿no?
yo quería esto, pero he llegado a esto, no pasa nada. Pero cuando tú tienes contradicciones muy fuertes y las ignoras, es que no has madurado lo suficiente, ¿no? Algo ahí falta por madurar. Ese es el otro gran problema. Usted, digamos, ha identificado ciertas deudas que, digamos, no se hayan investigado en educación en ciencias, formación universitaria, puede ser que diga... Yo antes pensaba que había cosas y que yo las iba a investigar, ¿no? Que había cosas que no se habían investigado nunca y tal. Pues todavía no he encontrado, cada vez que, o una tesis que estoy dirigiendo o algo, cada vez que encuentro un aspecto que creo que no hay nada, cuando empezamos a buscar y a buscar y a buscar en profundidad, siempre hay cosas. Es decir, no he encontrado nunca nada en mi ámbito, ¿eh? Me viene un alumno que va a hacer la tesis, pero es que de esto no hay nada. Además, la última dirección de tesis me estuve peleando en el buen sentido, con el doctorando, porque todas las veces me venía diciendo, no encuentro nada. Digo, me vas a obligar a que yo te haga la revisión bibliográfica. Siempre hay cosas. Yo parto del principio de que siempre... El problema es que no lo has buscado bien. Hasta que no. Y un día me puse yo a buscar con él. Claro, yo tengo mucha más experiencia de buscar información, ¿no? Tengo distintas estrategias. Se las explicaba. Yo creo que era más que hay que tener paciencia. Entonces él se ponía a 2 o 3 horas y si no encontraba rápidamente, pues, no hay nada. Y claro, encontramos. Y cada vez íbamos encontrando más cosas. Pero claro, cuando tú encuentras un artículo, tienes las referencias del artículo, que a su vez varias de ellas tocan el mismo problema y conforme vas profundizando y lo que creías que no había nada, de pronto te encuentras que tiene 40 artículos, lo que pasa es que no lo habías buscado bien. Entonces yo creo que casi todo ya hay alguien que ha puesto una primera piedra. A lo mejor hay pocas cosas, pero yo no creo que haya, en mi ámbito, no creo que haya, en todo caso, y es una de las razones por las que yo en un momento determinado di el salto a investigar y a trabajar en la formación didáctica, y no solo a trabajar, sino a investigar las resistencias del profesorado al cambio. Yo, lo que más me obsesiona como investigador es qué estrategias son más efectivas para combatir las resistencias que la mayor parte del profesorado tiene a cambiar sus enfoques didácticos. Porque constato que la resistencia es algo que es mayoritario, o sea que de entrada hay una resistencia, ¿vale? ¿Cómo combatir esa resistencia y convertirla en algo positivo? Es decir, en convencimiento, no en imponerle a nadie nada, ¿no? Esa es y cuando me empecé con eso es porque llegué al convencimiento también de que era un tema poco investigado. Luego fui descubriendo que no, que estaba investigado, pero creo que en el ámbito universitario en concreto sí que hay investigaciones. No soy el único que investiga en eso, hay más gente que investiga, pero que hay que investigar más, porque creo que en la universidad está mucha de la influencia de las cosas que luego ocurren en el conjunto del sistema educativo, y que cambiar la universidad en el terreno pedagógico es vital. La universidad está siempre obsesionada con la investigación, pero sin embargo la mayor parte de su aporte social en lo educativo, en formar a profesionales. Sin embargo, en los salarios, ¿qué se prima? Tú lo decías, los puntajes. ¿Te dan puntos por dar mejor las clases? No, te dan puntos por publicar. Da igual que la publicación sea más buena o más mala. Si está en Q1 es X dinero. Ahora, si tus clases te consiguen un premio de innovación educativa y tal, no te dan más dinero. O sea, la universidad, la institución y los gobiernos y tal hacen educación, pero no les importa mejorar la educación. Les obsesiona la investigación, la transferencia, los proyectos que traen dinero por esas vías, y lo otro es algo que hay que hacer porque hay que enseñar a los alumnos a las profesiones, pero no es lo que más les interesa realmente. Usted es muy crítico del sistema positivista, de los profesores positivistas. Su perspectiva, ¿cómo dialoga con otras perspectivas como la decolonial, la poscolonial? ¿Hay lugares comunes, hay contradicciones? ¿Cómo se ve esa relación? Bueno, yo creo que son dos dimensiones distintas. Lo contrario al positivismo, desde mi punto de vista, es el constructivismo, ¿eh? Y lo contrario, colonialismo cultural y pedagógico, es el respeto por las tradiciones o por las pedagogías en el ámbito educativo, pues de los orígenes o de las poblaciones originales o, ¿sabes?, o a la filosofía y tal. Quiero decir que para mí la contradicción no es positivismo contra... O sea, yo puedo querer ser constructivista y al mismo tiempo un europeo, un investigador puede ser defender el constructivismo como epistemología, digamos, más adecuada, y sin embargo no darle valor a los conocimitos de otras partes del mundo, ¿no? y de otros contextos geográficos y de tamaños, ¿no? Más de pequeñas comunidades, de tal. O sea que yo creo que son dimensiones que son distintas. Para mí lo contrario del positivismo es el constructivismo. Lo que pasa es que el constructivismo está más cerca de una posición de respeto y de consideración de los conocimientos, digamos, no científicos eurocéntricos, ¿no? Es un tema muy complejo, ¿no? Sí. Porque hay prácticas, digamos,
antropológicamente muy valiosas, que a lo mejor científicamente son muy contradictorias, ¿no? O sea, una determinada práctica, vamos a ponernos en una cosa que no tenga que ver con Iberoamérica, en una tribu de Oceanía o una tribu africana puede jugar un papel antropológico muy importante en su cultura, por ejemplo, los hechiceros, ¿no? Pero a lo mejor hacen prácticas reales que en vez de curar enfermedades, lo que hacen es dañar al enfermo, ¿no? Entonces hay a veces contradicciones entre lo cultural y lo científico que son muy delicadas, ¿no? Porque la comunidad, creando vínculos, tal, pero determinadas prácticas concretas, de determinadas mezclas que hace y tal, lo que provocan es que una determinada enfermedad se agrave, ¿no? En vez de que se cure. Sí. Requiere de un diálogo sin relaciones de poder, lo cual sí que es difícil, porque Europa siempre va a intentar imponer relaciones de poder. Europa y Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Cuáles cree usted que son los desafíos de los actuales docentes frente a los fenómenos que han ocurrido después de la pandemia y especialmente ahora con el tema de la IA? O sea, ¿qué desafíos tienen los docentes tanto universitarios como los de básica? Lo de la IA es terrible, porque lo de la guía es el nuevo negocio del tecnocapitalismo y están creando una burbuja de miedos, o sea, y de cosas que está contaminándolo todo de una manera desorbitante. O sea, estamos muy lejos de esos miedos a que la IA se haga autónoma. O sea, estamos hablando de cosas que la gente hay veces que las vive como si fueran a pasar mañana. Eso es mentira, eso todo es un bluff, desde mi punto de vista. Que ahora mismo el capitalismo dominante en Estados Unidos es el tecnocapitalismo. Todas las empresas que más ganan en bolsa son todas las empresas que se dedican a IA precisamente, y hasta hace poco eran los móviles, los ordenadores, Apple como referente. Ahora ya pues están continuamente sacando artículos, libros, no sé cuánto, noticias, donde parece que tenemos una amenaza tremenda. Yo con mis alumnos, ¿qué hemos hecho con la IA? Pues como lo que hacíamos con Google, pues buscamos cosas, las contrastamos, usamos varias IA a ver qué dicen, nos compartimos las preguntas que hacemos, que ahora en vez de preguntas se le llama como tenemos una palabra española magnífica castellana que se llama pregunta. Todo el mundo habla de, o sea, es que yo soy un defensor del idioma castellano frente a la invasión del idioma inglés, porque creo que nos colonizan culturalmente, ¿no? El idioma es un instrumento de colonización brutal, ¿no? Entonces, o sea, no le llamamos preguntas. En la IA se le llama pros, no se le puede llamar preguntas, no entiendo por qué. Bueno, porque somos tontos, porque somos unos ingenuos, porque somos unos imitadores de todo lo que viene de Estados Unidos absolutamente lamentables, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Claro, un instrumento más que tiene información, que relaciona cosas, que se equivoca y que tú tienes que aprender a trabajar con él y hay que quitarse de miedo. Igual que los móviles te ayudan, los móviles pueden ser un desastre o una ayuda. Si tú estás trabajando en clase de forma tradicional, pues los alumnos estarán con el móvil haciendo otras cosas, inevitablemente. Ponlos con el móvil a buscar información sobre un problema, verás lo útil que puede ser. Igual que era Google, igual que puede ser la IA, y hay que perderle el miedo. La IA es un reto para dejar de dar clases tradicionales como de toda la vida. Tú tienes que plantear a los alumnos grandes preguntas, grandes dilemas, investigar con ellos, ayudarles a aprender a investigar y a crear conocimientos y a contrastar informaciones y a saber argumentar y a saber criticar las cosas, y ya está. Y la IA, si te puede facilitar, pues yo qué sé, resumir determinadas cosas y tal, pues bendito sea Dios, no, yo no le veo ningún problema, vamos. Ahora, si conviertes la IA en un monstruo que te va a dar todo, pues claro, los alumnos que hacen, en vez de perder el tiempo, si tú le mandas un trabajo sin sentido, que no tiene, pues lo copian. Pero es que antes copiaban también. Vamos, que lo de copiar no es de la IA, que antes lo copiaban con Google exactamente igual, y muchos antes también copiaban. Eso de copiar, ¿te acuerdas cuando decíamos copiar y pegar? Pues lo mismo, que es el modelo pedagógico el que manda. Si el modelo deja al alumno fuera, pues el alumno va a pegar y va a copiar. Si tú integras al alumno en el proceso, si tú le das la palabra, si tú lo haces partícipe de las grandes preguntas, pues el alumno va a perder el tiempo en tonterías que no son tontos, claro, son personas humanas. Interpreto que más que un desafío es una oportunidad. Es una oportunidad. Sí. Ya para finalizar, ¿qué proyectos tiene o piensa asumir más adelante? A ver, yo estoy jubilado desde hace 2 años. Sí, claro. Desde hace 2 años estoy jubilado. Me jubilaron forzosamente, yo no quería, pero... ¿En serio? Me jubilaron porque ya a partir de una edad ya no se puede seguir trabajando en la universidad. Pero yo sigo trabajando, es una cosa muy curiosa. Sí. Sigo con los mismos proyectos, ya no doy clases, eso sí. Ayudo a compañeros, voy a clases de compañeros. Pero el programa, que es para mí ahora mismo lo fundamental, que es el programa de formación didáctica de mis compañeros de la universidad, en ese sigo implicado exactamente igual que antes, pero sigo igual. ¿Qué es lo que me preocupa a mí a nivel vital? Hombre, envejecer con dignidad, porque creo que hay que seguir en la brecha. Yo no tengo intención ninguna. Lo que sí voy es dosificando. Por ejemplo, a mí me gustan muchísimo las plantas, ¿no? Tengo un jardín
que cada vez creo que es más bonito, a mí me encanta, ¿no? Y tengo una interacción muy fuerte con las plantas, yo cada planta sé lo que le pasa, no sé lo que le pasa, sé cuando tiene problemas e investigo a ver cómo la curo, ¿no? De las enfermedades que cogen, de tal. Mi mujer dice que está primero el Betis, que es mi equipo de fútbol, en el orden de mis prioridades, segundo las plantas y tercero mis hijos y cuarto ella, ¿no? Cosa que no es verdad. Pero, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy quitándole un poco de tiempo progresivamente al trabajo y dándosele a otras cosas que mucho más humildes, pero que me dan mucha satisfacción, ¿no? Porque claro, primero uno va a ir perdiendo energía física y tienes que ir reconociendo que te tienes que ir retirando gradualmente. No quiere decir que yo me quiera retirar. O sea, yo no soy de los que digo, ahora me jubilo, ya no hago nada, porque mi trabajo me gusta. Entonces, pero soy consciente de que también por salud y por todo, uno tiene que ir y haciendo una especie de trasvase muy gradual, sin perder el contacto con el trabajo, pero dedicándote también a otras cosas, que en mi caso son las plantas. Bueno, mis hijos, mis amigos y tal, pero las plantas juegan un papel muy importante. Son unos seres vivos muy curiosos porque son igual de importantes, más importantes casi que los animales, porque es la base de toda. Son los que nos transforman a la luz del sol, tienen esa fabulosa máquina transformadora que cogen la luz del sol y la transforman en energía bioquímica en forma de glucosa para que todos los demás podamos vivir y alimentarnos, ¿eh? O sea que el tema ecológico de las plantas no es un tema estético solo, ni romántico, es que es vital. Sí. O sea, es que las plantas nos dan la vida a los demás, ¿no? ¿Y qué plantas le gustan? ¿Cuáles son sus...? Bueno, las mías son todas plantas de jardín, y árboles. Árboles frutales, plantas de jardín, y tengo en proyecto meterme con el huerto. El problema del huerto, que es que mi terraza es limitada y tiene que ser un huerto. Yo irme a hacer un huerto en el campo de verdad no me atrae. Eso, a mí me gusta lo mío porque lo tengo en mi casa. Entonces yo me levanto por la mañana y mientras tomo café ya estoy dialogando con las plantas. Y estoy viendo, a ver, ¿tú cómo estás hoy? Tú no sé qué. Y hablo con ella, mi mujer dice, tú te estás volviendo. Pero la verdad, no es que yo crea que me contesta ni nada, pero es un diálogo con la vida, de verdad es una cosa curiosa, porque de pronto veo que esta que ayer estaba estupenda, tiene las hojas, digo, uy, esta le estoy regando demasiado, tengo un riego por goteo y voy aprendiendo a graduar el goteo de cada una, porque no todas necesitan la misma cantidad de agua, ¿no? Y eso es hilar muy fino, es microinvestigación, ¿sabes? Claro. Y todo eso me entretiene muchísimo y me da mucha alegría mantener viva a toda esa familia que me he echado. Pues mire que aquí en Bogotá hay un fenómeno que se llama las huertas urbanas. Sí, allí también. Y es un ejercicio de resistencia. Yo lo apoyo, tal, pero pensaba montarlo en mi jardín y me he ido inclinando más por las plantas ornamentales, porque dan unas flores muy bonitas, porque tal. No sé, han sido casualidades también, porque me han ido regalando, y eso lo tengo ahí. Y con el futuro a lo mejor monto un huerto. Pero que el huerto creo que me exige más sistematización y la relación mía con las plantas son un poco más anárquicas, ¿no? Tienen algo de sistematización, pero algo más de que si un día me paso no pasa nada. Y el huerto exige mucha disciplina, ¿eh? A mí me gustan mucho las que dan flores muy bonitas. Yo ahora mismo tengo el jardín, mira, tengo flores rojas, blancas, Profesor Rafael Porlán Ariza, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a vosotros, espero que haya sido un poco entretenido para la audiencia y nada,